Como hemos visto, la situación de Venezuela ha dado mucho que hablar durante los últimos días, pero resulta muy importante e interesante analizar los aspectos jurídicos que se han derivado de todo lo que ha acontecido a partir de este año en dicho país sudamericano. Primero, hay que recordar que el 23 de enero Juan Guaidó se declaró el presidente encargado de Venezuela al cumplirse los parámetros señalados por su propia constitución, y a partir de ahí se desencadenó lo que en la actualidad históricamente conocemos como el reconocimiento de gobiernos. La figura del reconocimiento que otorgan los estados, ya sea frente a un estado o a un gobierno, es una herramienta de política exterior de las más antiguas. Esta figura o herramienta de política exterior le va a servir a los estados para poder decretar o hacer público a nivel internacional cuál va a ser su posición respecto a una situación en concreto. Si estamos hablando de lo que sería reconocimiento de estados, esta herramienta va a servir para que los estados puedan determinar si efectivamente esa configuración de territorio, población y gobierno realmente cumple con los requisitos que señala el derecho internacional y si para ellos va a ser reconocido como un par. ¿A qué me refiero? Hay que recordar que la comunidad internacional, desde lo que fue el Pacto de Westfalia, está constituido en relaciones horizontales. Eso significa que no va a existir una autoridad supranacional. Esto tiene como consecuencia que en la práctica quienes van a aplicar las normas, las crean, van a ser los propios sujetos del propio sistema. En ese sentido, si los estados van a ser quienes van a constituir a lo mejor los actos jurídicos que tienen repercusiones a nivel internacional, lógicamente esos propios sujetos del sistema internacional van a decidir cuáles nuevos estados van a ser incorporados propiamente dentro de lo que sería esta comunidad internacional. Es así que se desarrolla lo que sería la figura del reconocimiento de estados, la cual, muchas veces ha considerado, y especialmente en su aplicación al reconocimiento de gobiernos, desde la visión de la política exterior mexicana va a ser considerado como una posición o una política denigrante, porque va a condicionar lo que sería el nuevo gobierno de un tercer estado a adecuarse a ciertas condiciones que le pueden imponer los demás estados de la comunidad internacional, pues para poder otorgarle dicho reconocimiento. Ante tal situación es que en México se genera lo que es conocido históricamente como la doctrina Estrada. Si bien desde la visión mexicana es repudiable lo que sería la figura del reconocimiento de gobiernos o de estados, es claro y es evidente, y lo podemos ver claramente en el caso de Venezuela, que es una figura que al día de hoy es recurrida internacionalmente y la mayoría de los estados lo utilizan con frecuencia. Para el caso de Venezuela hay que recordar, a partir de que Juan Guaidó se declara como presidente encargado de Venezuela, que más de 50 estados, incluyendo la Unión Europea y Estados Unidos, lo reconocen técnicamente y oficialmente como el presidente de Venezuela. Esto, en la práctica, lo que va a ocasionar es que nos preguntemos, ¿qué hay de Nicolás Maduro o del régimen que estaba antes en funciones en Venezuela? Moviéndonos un poco para atrás, es muy importante destacar que lo que sería la figura del reconocimiento de gobiernos tiene como finalidad no tanto el reconocer la situación de un ente de derecho internacional, porque ya propiamente está constituido, sino lo que genera o lo que busca generar es establecer una política o una declaración unilateral por parte del Estado que le está pronunciando sobre si reconoce o no como gobierno legítimo a cierto grupo. En la práctica esto va a tener diversas consecuencias que vamos a ver un poco más adelante, pero técnicamente estamos hablando de hacia quién se le van a cumplir las obligaciones de derecho internacional que se le deben al Estado venezolano en específico. De igual forma se va a señalar hacia quién se reconoce como los representantes legales de dicha nación y finalmente a quién se le reconoce los privilegios e inmunidades, y de igual forma con quién se va a desarrollar toda la cooperación internacional. Lo que sería la figura del reconocimiento de gobiernos y la figura del reconocimiento de estados tiene como consecuencias, para explicar sus consecuencias hay dos teorías, lo que sería la teoría declarativa y la teoría constitutiva.
La teoría constitutiva señala que con el reconocimiento de gobierno o de Estado, un poco más aplicable al reconocimiento de Estados, hasta que exista un reconocimiento de todas las naciones a nivel multilateral, es cuando técnicamente se le va a otorgar validez al hecho jurídico de la creación de un nuevo ente de derecho internacional. En otras palabras, hasta que todos se pronuncien o la mayoría se pronuncie, es cuando vamos a poder reconocer que efectivamente ha surgido un nuevo ente de derecho internacional. Por el otro lado, la teoría declarativa simplemente va a fungir como un mero reconocimiento del acontecimiento jurídico o del hecho que está aconteciendo en un Estado en el cual el resto de la comunidad internacional solamente, técnicamente va a tomar nota, porque pues, están conscientes de que pues, esa declaración o ese reconocimiento que pudieran hacer realmente no va a tener ninguna consecuencia jurídica de algo que ya existe. En la práctica, para que haya un reconocimiento de gobierno, los estados no es simplemente otorgarlo porque sí, sino va a ser necesario o van a ellos verificar que se cumplan con ciertas condiciones. Lo mismo que platicábamos para los estados, que ese nuevo ente jurídico tenga los elementos mínimos que todos consideramos propios de un estado. Para lo que sería el reconocimiento de gobiernos, va a ser un análisis similar en el cual la figura del reconocimiento es como una evaluación individual que cada uno de los sujetos del derecho internacional van a hacer para propiamente decidir si ese grupo en específico que se declara como el gobernante de cierto país efectivamente lo es o no. ¿Y a qué me refiero lo que sería ese examen para el reconocimiento de gobiernos? Para el reconocimiento de gobiernos va a ser necesario que se cumplan con 3 supuestos. Primero, que tengan un control efectivo del Estado. En otras palabras, que controlen a la población, que controlen el aparato gubernamental. Segundo, que sean independientes. Esto significa que no dependan solamente del apoyo extranjero para preservar su posición como gobierno del Estado. Y tercero, que posean estabilidad. Esto significa que tengan el apoyo de la población para asegurar la permanencia del mismo. Entonces tenemos que en la práctica, ya aplicándolo esto a Venezuela, pues tenemos que en los hechos tenemos 2 presidentes. Uno lo que sería el presidente de facto, que sería Nicolás Maduro, y el presidente de jure, que sería Juan Guaidó. El presidente de facto obviamente va a carecer de la legitimidad, de la legalidad para haber sido reconocido como tal y solamente va a tener el control de lo que sería el aparato gubernamental, que obviamente no va a ser poco. En cambio, el presidente de jure es reconocido que es legalmente el presidente, pero es claramente reconocido o aceptado que no va a tener un control completamente efectivo sobre el territorio o sobre el aparato gubernamental. Es así que la figura del reconocimiento de los estados y la presión internacional lo que va a buscar es perfeccionar la figura del presidente de jure para tratar que en la práctica, en los hechos reales, se vuelva a configurar como el presidente de facto. En otras palabras, que se configuren los 2 elementos de jure y de facto y para de esta forma una persona realmente constituirse como el presidente reconocido de una nación. Aparte de lo que sería el reconocimiento, ¿qué efectos jurídicos esto va a tener en la práctica? Ya adelantaba un poco al inicio que vamos a tener algunos aspectos de inmunidad, de cooperación internacional, de interlocución directa que derivarían de lo que sería el reconocimiento. Y bueno, en el caso de Venezuela efectivamente también seguimos viendo que en el caso de la inviolabilidad y de las relaciones diplomáticas hemos visto que varios estados, específicamente Costa Rica, por ejemplo, Estados Unidos, en estas naciones se han tomado el control de algunas de las representaciones consulares y legaciones diplomáticas por los representantes de Juan Guaidó. Y como dichos países reconocen como el presidente legítimo a Juan Guaidó, pues ellos han jugado con lo que sería la normativa internacional y aplicado la misma para poder desacreditar o declarar personas no gratas o pedirle que salgan del territorio a todos los que eran los representantes acreditados del régimen de Nicolás Maduro. Es así que poco a poco vemos cómo en la realidad va a tener un efecto real lo que sería la figura del reconocimiento de gobierno. Inclusive yendo un poco más allá,
También hemos platicado sobre cómo en las cortes estadounidenses, donde se está tratando de implementar unos juicios, los laudos de arbitrajes en materia de solución de controversias en materia de inversión extranjera, el gobierno estadounidense, en específico el Poder Judicial, le ha reconocido legitimidad a los representantes de Juan Guaidó, pues para poder presentar argumentos dentro del propio proceso judicial. E inclusive recientemente también hemos tenido que organismos internacionales poco a poco han ido reconociendo a dichos funcionarios, representantes de Juan Guaidó, como los representantes del Estado venezolano. En la práctica, nuevamente existe un poco de confusión, ya que todavía no se cristaliza en estos últimos 5 meses la transición de gobierno, y hemos visto en la última semana, en los últimos días, cómo se argumentó y cómo fue reportado en medios de comunicación un supuesto golpe de Estado. Aquí va a ser muy interesante lo que sería la figura del reconocimiento de estados, porque justamente mientras unos califican de golpe de Estado o intento de golpe de Estado por Juan Guaidó, en términos jurídicos, bajo la visión de reconocimiento de Estado, pues la evaluación ya no tanto va a ser de derecho positivo o siguiendo una filosofía iuspositivista, porque siguiendo esta filosofía solamente nos basaríamos en la norma jurídica y tendríamos un resultado en específico. Aquí la valoración va a ser un poco más de realismo jurídico, donde aparte de apoyarnos en la norma jurídica internacional, van a incluirse evaluaciones de derecho internacional, de política exterior, donde el resultado va a ser diferente. Es así que bajo la figura del reconocimiento de gobierno, dado que algunos estados reconocen a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela, pues resulta completamente contradictorio decir que intentó realizar un golpe de Estado, ya que él mismo es el presidente legítimo de Venezuela. De ahí la reacción de lo que sería la Organización de Estados Americanos, que si bien hemos recordado cómo en años pasados han aplicado la Carta Democrática Interamericana para establecer algunas medidas diplomáticas o de rechazo a ciertos golpes de Estado que se han dado en el continente, en este caso pues no hay ningún pronunciamiento en ese sentido, sino todo lo contrario. A quien se considera como el régimen usurpador es al régimen de Nicolás Maduro. De igual forma, todo esto va a servir y tiene mucha presión y específicamente en el tema de inmunidades. Ya platicaba en un principio cómo se han tomado las legaciones diplomáticas y consulares venezolanas por parte de los representantes de Juan Guaidó, y aquí lo que serían los representantes de Nicolás Maduro han tratado de exigirle a los estados receptores de que cumplan con sus obligaciones bajo la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de mantener la integridad del recinto diplomático, en específico la inviolabilidad, y de proteger al personal acreditado. Aquí vemos, como consecuencia nuevamente de la figura del reconocimiento, dado que ellos no los reconocen propiamente como representantes del gobierno, pues técnicamente no va a haber ninguna violación, porque la valoración, nuevamente no va a ser a partir de respecto a este grupo en específico, sino el estado receptor en el cual está permitiendo este tipo de acciones por ciertos grupos venezolanos, pues haciendo esta valoración va a reconocer propiamente a los representantes de Juan Guaidó como los representantes legítimos de Venezuela. Es así de que por esta razón ignoran completamente lo que serían las reclamaciones de los otros diplomáticos, porque la obligación, al ser una relación vis a vis, bilateral, pues técnicamente el que solamente va a poder exigirla van a ser aquellos representantes y el gobierno legítimo del país con el cual está firmado el tratado en comento. El tema de lo que serían las inmunidades también tiene otra arista. En específico estamos hablando de las inmunidades de las cabezas de Estado. Es bien conocido que las cabezas de Estado, así como todos los representantes que forman la troika de representantes naturales del mismo, pues van a poseer a la luz del derecho internacional con cierto tipo de inmunidades. Aquí va a ser relevante el asunto si recordamos que la situación que acontece en Venezuela, en específico a partir de febrero de 2014,
fue referida ante la Corte Penal Internacional por ciertos países de América, en específico Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú. Y al mismo tiempo la propia fiscal de la Corte Penal Internacional decidió abrir una investigación respecto al tema. Es así que en caso de que se girara una orden de aprehensión en contra de Nicolás Maduro, aquí, si llegara él a estar en el territorio de uno de estos estados donde no se le reconoce como presidente legítimo de Venezuela, obviamente estos podrían de manera directa, sin ningún, a lo mejor, conflicto existencial como el que vimos que pasó con Omar al-Bashir, en el cual Jordania tuvo cierta problemática para poder cumplir con sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma, pues tenemos que sus estados no tendrían esa problemática, ya que no reconocen al mismo como presidente legítimo de Venezuela. Claro, obviamente entraría la ecuación si el Estado forma parte del Estatuto de Roma y reconoce también esa obligación de aprenderlo. Pero bueno, eso es tema para otra cápsula. Entonces, así vemos que la figura del reconocimiento en efectos reales sí va a tener varias repercusiones, tanto en acreditaciones ante organismos internacionales, el reconocimiento hacia quién se le deben las obligaciones de derecho internacional, los privilegios e inmunidades, la inviolabilidad del recinto diplomático, y lo que sea la cooperación internacional. Otro aspecto también que se vio en estos días, especialmente cuando se inicia la movilización la semana pasada a petición de Juan Guaidó para tratar de retomar ciertas instalaciones militares, vimos que Leopoldo López fue liberado del arresto domiciliario y al final del día terminan algunas personas que participaron en estos movimientos pernoctando en algunas embajadas extranjeras. Aquí es muy importante señalar y distinguir que esta acción pues se está haciendo como protección a las mismas, pues para salvaguardar su integridad. Aquí el elemento esencial con el cual se está jugando es con la inviolabilidad propia del recinto diplomático, ya que el Estado venezolano, sin importar en este momento si es el presidente de jure o el presidente de facto, va a tener la obligación hacia la autoridad extranjera, hacia los diplomáticos acreditados en el Estado venezolano, de salvaguardar su integridad y también de respetar la inviolabilidad del recinto diplomático. En otras palabras, están impedidas las autoridades nacionales para poder ingresar al mismo. Es así en la cual podemos ver cómo esos estados que han apoyado al régimen de Guaidó, pues técnicamente le ofrecen sus representaciones diplomáticas pues para poder albergarlo. Aquí podemos ver también cómo al final del día no va a haber ninguna instancia internacional donde se pueda dirimir. Este es uno de los grandes problemas que vemos cuando los estados no le reconocen la jurisdicción de algún tribunal internacional ante el cual pudieran someter este conflicto en específico para tratar de solucionar el conflicto. Asimismo, vemos todavía la fragilidad que pueda haber a nivel internacional respecto a qué se espera el balance entre protección de derechos humanos y lo que sea el principio de no intervención. Es muy importante señalar y también destacar que en la situación de Venezuela, tanto vemos lo que sería el uso de la figura del reconocimiento de gobiernos, así como lo que se mal llamó golpe de Estado durante la semana pasada. Estas figuras, aunque parecen que son arcaicas y ya de hace varios siglos, es importante destacar que en la comunidad internacional durante los últimos 20 años ha habido al menos 20 golpes de Estado a nivel mundial. Entonces, como podemos ver, es algo no tan escaso, sino es una figura recurrente y es algo que sigue aconteciendo a nivel mundial. En específico, en América Latina o en el continente americano, bajo la Organización de Estados Americanos, se cuenta con la Carta Democrática Interamericana, en la cual se establecen ciertos mecanismos para tratar de evitar esas situaciones en nuestro continente. Sin embargo, bajo la figura del reconocimiento de gobiernos, pues vemos que la propia OEA, al contrario, en lugar de condenar ese tipo de acciones, pues no lo va a considerar, como se va a obtener una diferente óptica bajo la figura del reconocimiento, pues técnicamente vemos que no se configura ninguno de los supuestos pues para poder argumentarla o para señalizar los actos de Juan Guaidó. Como se puede ver, la situación de Venezuela todavía da mucho que hablar, en específico sobre el dilema
si Juan Guaidó tiene la posibilidad de solicitar apoyo humanitario o alguna posible intervención militar extranjera. Aquí se encuentra dividido la posición a nivel internacional porque algunos señalan que no se cumplen los supuestos que establece lo que sería la figura de responsabilidad para proteger, y otros señalan que no tiene la legitimidad para poder argumentarlo. Sin embargo, es muy importante señalar que bajo la resolución 5683 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual habla sobre la responsabilidad internacional de los estados sobre hechos internacionalmente ilícitos, existen preceptos en los cuales un hecho ilícito a la luz del derecho internacional puede estar exento de tal calificación cuando realiza dicho acto a petición de las autoridades del Estado, de un Estado en específico. Es así que se abre la posibilidad de el presidente de jure venezolano de solicitar este tipo de acciones. Como podemos ver, la situación de Venezuela falta mucho para acabar. Será muy interesante darle seguimiento y estaremos comentando de la misma en próximas cápsulas. Gracias por su atención.